Espero que estén muy bien en este día, espero que estén con salud, con trabajo, con proyectos y obviamente en familia y unidos. Bueno, les quiero comentar una reflexión que me nació desde estos últimos días y además que no publico hace ya no mucho, pero un tiempo largo, videos en YouTube. Un poco sobre el análisis que deja estos 80 y pico de días de gobierno de Javier Milei. El gobierno de Javier Milei, dentro de mi análisis, se centra en, como primera base, en el mantra de la libertad, el mantra del liberalismo, que es el respeto irrestricto del proyecto de vida del otro y la libre circulación por el país y bueno, y todo lo que ello conlleva, ¿no? Las responsabilidades, los derechos y garantías, las seguridades que te otorga ser responsable de sí mismo y de sus actos y sus obligaciones. Obviamente eso tiñe al país de un aprendizaje muy choqueante para muchos, que han aprovechado las políticas estatales anteriores, de anteriores gestiones, por supuesto, y políticas anteriores lo digo porque ya no están siendo llevadas adelante, ni llevadas en práctica, que para mi análisis fueron siempre llevadas por una cuestión de Estado. Eso tenía que estar, tenían que ser inamovibles. Cuando en realidad se dieron cuenta, después de diciembre, que las cuestiones inamovibles no existen, porque la dinámica del país va cambiando, las mentalidades de los ciudadanos va cambiando, pero sus responsabilidades son las mismas. ¿Cómo explicar a una persona que es acreedora de un plan? ¿Cómo explicarle el padre a su hijo de que no va a tener el plan? Tiene que trabajar, cuando toda su vida vivió de ese plan. Ahí se genera una incertidumbre que a primera vista parece ser inclusive chocante, pero no lo es. Y les comentaré por qué. La dinámica de la sociedad siempre, y más la Argentina, se ha sostenido por la aplicación de las políticas en base a cómo la sociedad debe estar direccionada, para dónde debe ir filosóficamente, para dónde debe ir en la práctica, qué es lo que debe hacer, qué es lo que no debe hacer. Siempre se jugó con ese sistema. Un sistema, muchos lo saben por definición, que es un conjunto de engranajes que se le da un golpe de energía y obviamente echa a andar. Ahora con el advenimiento de la victoria, que a nivel ciudadano, a nivel digamos, no político aún, sino más bien de cambio de mentalidad que se dio
2 o 3 años antes de las elecciones presidenciales, obviamente eso generó un desajuste en lo social y en lo filosófico. Y la gente fue encontrando en ese discurso, para muchos violento, para muchos con una base meramente golpista hacia los derechos, que decían tener, que decían que eran de ellos, cuando en realidad, para ese grupo social, debo decirlo, y dolorosamente es la verdad, los derechos adquiridos no entran dentro de la Constitución. Es una construcción de una programación y de un direccionamiento. Este tipo de propuestas en un análisis obviamente chocan con los principios y los estudios que obviamente siempre se han hecho en base a para dónde tiene que ir la sociedad, cuáles son los principios que maneja. En realidad no había principios. La sociedad en los últimos 20 años, desde el 2007, 2005, 2006, 2007 hacia 2023, no había principios, había un sistema, era una sociedad sistémica, estaba en función de las políticas de Estado que se implementaran. Entonces, observar esa evidencia, verla en la práctica, más los resultados asociados a dicho movimiento, obviamente que íbamos a tener esta respuesta. El nivel de aceptación de lo sistémico, que otros dirían el nivel de permisismo que hubo, realmente asustó a muchas personas que buscaban lo contrario. Buscaban lo contrario realmente, porque no se pudo sostener la teoría de que a una persona, si le cortamos los sueños y lo direccionamos, siempre va a ir a ese lado. Es totalmente errático ese pensamiento. No es un pensamiento que tenga una base sólida, no hay pruebas en la historia de la humanidad que eso sea posible hacer. Grandes reyes de la antigüedad han caído por el hecho de siempre repetir el mismo sistema. Entonces, si nosotros tenemos esa prueba, tenemos la certificación de que eso sucedió, la sociedad se dio cuenta, ¿por qué yo tengo que ser sistémico? ¿Por qué tengo que ser útil a un sistema cuando realmente podemos ser unitarios con nosotros mismos? A muchas personas en los últimos 20 años les hubiera gustado tener un auto 0 kilómetro, tener su casa terminada, pero las políticas de Estado, las políticas sistémicas, las políticas filosóficas de lucha, la lucha no permite el trabajo, no permite el desarrollo. La lucha siempre direcciona a los ciudadanos, desde la antigüedad hasta a la actualidad, a dejar de lado sus sueños por los sueños filosóficos de una historia nada más. Entender la naturaleza de un sistema con ese basamento realmente lo deja vacío a el dicho, a quien esté en gestión en ese momento. Si nos asumimos que puede ser cierto eso, vamos a ver nuestros derechos vulnerados, vamos a ver nuestros sueños cortados o pospuestos. La exposición misma de las banalidades
de los espacios grises, de la continuidad en contra de la dinámica. Eso nos hace vulnerables, eso nos hace débiles. Un punto interesante que sucedió fue el movimiento económico que se fue dando. Las cosas siguieron subiendo a un ritmo estrepitoso. Recuerdo muy bien un análisis que hice en su momento, en 2021. Media docena de huevos, un ingrediente casi básico para muchas recetas que nosotros implementamos en nuestra vida diaria, tanto en la vida casera como en la vida comercial. De 70, 80 pesos a 130 y así fue subiendo, escalando hasta 700, 800, 900. Cuando vos haces ese análisis y observás, y se observa, porque es factible, es probable, te das cuenta de que hay un problema de base. ¿Cómo yo puedo pagar una docena de huevos 1.800 pesos cuando en realidad vale lo que vale la inflación? Eso es lo que la gente está entendiendo ahora. Está entendiendo lo que los precios son la consecuencia de la inflación y la emisión. Un país no es rico porque produce dinero. Un país es rico porque produce bienes y servicios, porque produce bienes que son el resultado de ese movimiento y además tiene un capital humano idóneo para desenvolverse en esa tarea. Por algo las potencias mundiales, que son dentro de lo comercial, dentro de lo tecnológico, dentro de lo económico, dentro de lo práctico, no sostienen la idea que se sostuvo acá durante más de 20 años. Ni meramente sueñan con eso. Entonces, cuando nosotros entendemos que esa dirección que tuvimos fue un aprendizaje para que saquemos viejos conceptos, viejos tesoros que en la caja de Pandora estaban escondidos, y no era justamente Javier Milei, era la filosofía verdadera con la que se basó este país, con la que se fundó, con la que un desconocido en el momento de su nacimiento, San Martín, un desconocido hasta ese momento de su nacimiento, Sarmiento, un desconocido, Alberdi, pusieran en práctica su pensamiento, generaron lo que hoy es Argentina. No lograr ver el alcance de esa maravilla, de ese semejante sacrificio, realmente nos hace ciegos. Gandhi dijo alguna vez en su vida una frase que hoy está dando vueltas también incluso por la web: ojo por ojo nos terminaremos siendo ciegos. Eso realmente la he analizado, esa frase, y la he colocado en distintos contextos, y realmente tiene mucho para enseñar.